Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos. Nos ha tocado por fin llegar a este momento esperado, a este momento de- del año de encuentro para esta convocación especial. Nos ha tocado llegar al día que nos marca Levítico capítulo 16. Acompáñenme por favor allá. Levítico capítulo 16, este pasaje de la Torá, si bien ya hace unos cuantos meses pasamos por este libro y por esta porción, pero es el capítulo que hace mención especial de lo que tiene que ver con el día de Yom Kippur. Yom Kippur, que tradicionalmente la gente lo llama el día del perdón. Yom Kippur más bien, eh, lo que el texto dice en el hebreo, en Levítico 16, es Yom HaKippurim, día de expiaciones, día de las expiaciones. Um, El texto que nos muestra esta realidad es Levítico 16:29. Y yo quiero eh, que lo compartamos juntos acá, que tengamos una meditación para que estemos en este ambiente de ayuno, para que comprendamos la, la importancia que esto tiene, el sentido que esto tiene, el propósito que tiene, porque esto no es nada más hacer algo por hacer, empezar a copiar costumbres por allá de los judíos o cosas por el estilo, sino que entendamos lo que hay aquí. Levítico 16 es un pasaje eh, que tiene en sí mismo cierto desafío, cierta, no sé si decirlo dificultad, pero sí es desafiante interpretativamente, sobre todo hoy, ¿no? En términos de lo que es hoy, sé que son mensajes difíciles para algunas personas, anticuados, ya con ideas casi que obsoletas y demás, pero vamos a ver que aquí hay un mensaje muy, muy personal, hay un mensaje totalmente contemporáneo, totalmente actualizado para nosotros. En Levítico 16 se instituye lo que es este día de las expiaciones. Yo quiero que leamos mediando el capítulo, eh, Levítico 16:29, donde se aclara de qué es que se trata todo esto. Dice la escritura allí, Levítico 16:29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, ese que estamos evocando ahora. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora con vos, entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados. Perdón, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Día de reposo. Que este año haya coincidido con Shabbat no significa eso, no es que el Yom Kippur caiga siempre en Shabbat. En el año va cayendo en días distintos. Este año coincidió con ser Shabbat y como es el día más importante dentro de la tradición de las fiestas bíblicas, no se desplaza para otro día, sino que se hace exactamente en Shabbat, si bien no es tradición ayunar en Shabbat. ¿Por qué hablo de ayunar? Porque voy a repetir cosas básicas que todos los que estudian conmigo hace tiempo manejan de alguna manera, pero las repito de rapidez para que ellos sientan que explicamos siempre lo mismo, aunque los nuevos tal vez no comprendan mucho, les recomiendo que estudien el tema por cultura general, es interesante al menos que sepan de qué se trata este Yom Kippur. Como leímos, esto tiene lugar en el mes séptimo, mes de Tishrei, en que nos encontramos a los 10 días del mes, el 10 del 7, que es un día de, aquí lo que la Torah marca como afligiréis vuestras almas, los sabios lo han entendido como que es afligir las almas, el ayuno, no hacer ninguna obra. Lo único que había que hacer era una ceremonia, un culto especial, donde se hacía toda una ceremonia que incluía presentar ofrendas. Yo no voy a hablar esta ocasión de los significados, no, que el chivo este representa esto y este chivo otro,
porque me parecería, por un lado se ha hablado bastante de eso, y por otro lado es seleccionar y quedarnos en símbolos, símbolos, esto representa y al final nos quedamos con muchas representaciones y muchos símbolos de quién sabe qué, porque no terminamos entendiendo el punto. Y aparte, cuando seleccionamos uno, el chivo representa esto. Bueno, y no era solo un chivo lo que había que llevar, eran dos. Y aparte había que venir con otra ofrenda, había que llevar el toro, el novillo que había que ofrecer para como ofrenda por el pecado y demás. Habían varias cosas. Entonces yo me quiero quedar con lo medular. Y lo medular está aquí en el versículo 30. Esto es lo medular. No vamos a símbolos y esto representa. Quiero ir a este punto. Lo que dice el verso 30. Este día, este Yom Kippur, este 10 del mes 7, este es el día en que se hará expiación por vosotros. Sé que esto implica todo un desafío exegético. Tendríamos que venir a tomar palabra por palabra lo que significa el concepto de expiación, de perdón y todo esto. Vamos a quedarnos con lo literal. Expiar en hebreo, kapar, de ahí viene Kippur, Kippurim. Kapar es cubrir. Este es el día en que se cubren sus faltas. Si hay una deuda que ustedes tienen con el universo entero, es cubierta este día, ¿no? Y dice la Torá, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Aquí volvemos con el desafío, porque sé que hoy día, incluso hasta para los religiosos, pero digamos que ellos están un poco más relacionados con la palabra, pero en términos general con nuestra generación, hablar de estos temas ya eso no está de moda. Pecado, pecado, sí, me suena por allá una palabra fea, fastidiosa que usan los religiosos para hacernos sentir menos que ellos, para hacernos sentir malos mientras ellos son buenos. Pecado, eso de pronto sea pecado. Pero vamos a ver que es una realidad mucho más cercana a nosotros, que tiene que ver mucho más con nosotros, todos, con esta generación, con todas las generaciones, y que es un mensaje que va directo al corazón de lo que somos, de lo que somos. La realidad humana es un perfecto sinónimo de la imperfección, ¿verdad? Siendo optimista, vamos a decir, de la casi perfección, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero la realidad humana es sinónimo de la casi perfección. Fuimos hechos por la perfección absoluta, por lo divino, y como somos hechos a su imagen y semejanza y hechos por él, somos hechos una creación espectacular, perfectísima, ¿no? Pero casi perfecta, porque no somos lo divino, somos creación de lo divino. Surgimos de ahí, llevamos en nosotros su esencia, pero estamos atravesando una experiencia limitada, temporal, para retornar a lo eterno. Entonces somos la casi perfección que se dirige de vuelta a la perfección. Entonces, eso hace que la experiencia de ser humano contenga la profunda e incomprendida realidad del descache, una palabra coloquial, del desacierto, del error. Como somos casi perfectos, surgimos de lo perfecto, nos dirigimos hacia lo perfecto, pero estamos atravesando el camino, la vereda de la imperfección. Entonces, para que esté todo el tiempo la posibilidad latente de nuestro camino hacia la perfección, la posibilidad del perfeccionamiento, para que esté todo el tiempo esa posibilidad, entonces nos dieron algo que se llama el albedrío, la elección, la libertad, somos agentes libres y demás. Y eso hace que ante la profunda posibilidad de elegir aquí o allá, entonces se haga de manifiesto, se ponga de manifiesto el desacierto, el error. Y aunque mucho de esto no nos gusta, porque no nos gusta equivocarnos, no nos gusta que cometamos errores, no nos gusta la idea de que la regamos, y a veces bien feo. No nos gusta esto, ¿no? Pero a pesar de que no nos gusta, convivimos con la realidad de que muchas veces el error que no quisiéramos hacer es lo que terminemos eligiendo. Elegimos el error, elegimos el mal. Mire, ni siquiera el malo quisiera hacer el mal. Vamos a poner un ejemplo de mal, el que roba, el que toma el bien ajeno, el ladrón. Él quisiera de alguna otra manera tener todo lo que quiere, pero se convenció a sí mismo de que no puede trabajar, de que no hay oportunidades, de que no quiere esforzarse, de que no quiso estudiar, no quiso aprender un arte, un oficio, un trabajo, lo que sea,
y le parece escoger la vía de tomar por la fuerza los bienes de otro. Él mismo no quiere eso. ¿Por qué? Sea por temor a la consecuencia, al descrédito social, a la habladuría, al escarnio público, a todo esto, y porque sabe que arriesga también su salud, su vida constantemente. Pero aunque le disguste, aunque no quisiera tener que hacerlo, es lo que decide hacer, porque es libre de elegir estudiar, esforzarse, madrugar, echarle ganas o escoger la vía de ir y tomar por la fuerza o por el descuido del otro sus cosas para darse la vida que quiere y estar por ahí más, una vida más vaga, vagueando, ¿no? Pero todos, está claro, no quisiéramos el error, lo mal hecho, pero lo elegimos muchas veces. Nadie nunca es obligado a nada. La posibilidad de elección siempre está latente en cada paso humano, cada paso humano. Nadie nunca nos obliga a nada, ni siquiera porque uno esté preso o esclavo. Recuerdo una de las más maravillosas frases contenidas en la obra de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, tratando sobre los judíos prisioneros de los nazis, eh, como, como una de las premisas fundamentales de la obra, de los que testimoniaban acerca de esto, decían, podíamos ser esclavos de ellos y obligarnos a hacer una u otra cosa. Eran dueños de nuestros cuerpos, pero no eran dueños de nuestra alma, porque nosotros decidíamos cómo sentirnos, decidíamos cómo reaccionar ante eso que estaba pasando. Es fantástico. Lo traigo solo para remarcar una realidad. Nunca somos obligados a nada. Aunque sea un esclavo, la posibilidad de elección, de cómo reacciono, de cómo siento, de cómo me conduzco ante cierta cosa, siempre está ahí. Incluso en las decisiones que me llevaron a estar preso, a perder la libertad. Incluso más de uno es libre en medio de su esclavitud de seguir así o no, tanto que algunos eligen quitarse la vida ante una esclavitud. Una decisión trágica y terrible, pero que también se ha visto para no sufrir. Lo cierto es que siempre está el hombre con la posibilidad de elección. Y no voy a hablar de la elección aquí, ni del albedrío, ni nada, pero tan cierto como que elegimos, lo es que nuestras elecciones, motivadas por muchos factores, no son las mejores. Nuestras elecciones, motivadas por muchos factores, no son las mejores. No es este el espacio para hablar de las motivaciones que nos llevan a elegir lo erróneo, porque cuánto nos extenderíamos, ¿no? Vicios, caprichos, egoísmos, gustos, pereza, flojera. A veces nos motiva el amor, el altruismo, la entrega, el bien, la perfección, la estética. Pero muchas veces, en medio de nuestras elecciones, motivados por distintas cosas, esas elecciones no son las mejores. Equivocamos el rumbo, fallamos el blanco, perdemos la meta y sufrimos. Sufrimos de muerte temporal o permanente a raíz de esto. Cuando erramos el rumbo, cuando equivocamos el blanco a donde teníamos que dar, cuando perdemos de vista la meta de lo que significa la vida de cada uno, eso nos hace sufrir. Y vemos cómo morimos a cosas. Morimos a sueños, morimos a propósitos, morimos a ideales, morimos a planes, morimos a realidades, a personas, a posibilidades. Muere nuestra salud, muere nuestra energía. Cuando mueren los sueños, sentimos que se nos muere casi todo lo que somos. Cuando por una equivocación vemos que yo con este panorama que tengo ahora por delante, ni cómo volver a soñar con esto. Y yo hice girar mi vida alrededor de que por aquí la iba a proyectar. Este era mi sueño de vida. Pierdo esa posibilidad. ¿Qué queda?
Siento que muero yo por completo. Y de ahí en adelante mucha gente se dedica a vegetar, a vivir muerto, estando muerto, porque ya no le queda más por qué sacarse adelante. Y así vemos cómo nuestra vida se va diluyendo, se va muriendo de a poco, junto con nuestros yerros, con nuestros pequeños deslices o con nuestros crasos errores. Cuando una persona toma la decisión equivocada de curar su insatisfacción emocional a partir de vicios, el alcohol, las drogas, lo que fuere, tiene que ver cómo esa elección poco a poco le va matando la salud, le va matando lo que es. Hay gente, hay testimonios, aquí en Colombia hay muchos, yo sé que en todas partes del mundo, de gente que eran tremendos músicos, tremendos profesionales, gente muy culta, muy docta, muy inteligente, muy preparada, cayeron en el mundo de las drogas, murió todo. Esas personas terminan como termina una persona agobiada por el vicio, ¿no? Perdido todo ese potencial, todo el tiempo dopados, enajenados, enfermos, llevados del vicio y del mal. Porque con ese pequeño desliz, con ese desatinado yerro o con ese craso error, poco a poco el hombre va perdiendo el rumbo de su vida. Y de esto es que básicamente se trata el pecado. De eso es que se trata el pecado. Yo lo sé. A algunos les aterra que se hable así de tan importante tema, ¿no? Como que no podemos empezar a tratar el pecado como si fueran simples errores o equivocaciones de los hombres. Entiendo, sé que algunos necesitan mantener más arraigada la idea de, del pecado como una cuestión sumamente terrible, tenebrosa, misteriosa, algo que se adapte más a los lineamientos típicos religiosos, desde donde el pecado es entendido como un atentado directo a la estabilidad del cielo y hasta de Dios. No, el pecado, lo que haces contra Dios, le hieres el corazón, lo dañas, le das directo en la yugular, porque Dios pobre, si pecamos lo dañamos y hay que mantener la palabra pecado en ese límite religioso así con el que mantenemos la religión y los religiosos allá apartados de todo este resto de la realidad del hombre, porque estos son los pecadores y estos también, pero como tienen cierta narrativa, cierta retórica alrededor de lo que es el pecado y estas cosas, camuflan, esconden, disimulan, eh, si bien de vez en cuando sueltan cosas como, todos somos pecadores, nadie es perfecto, pero simplemente para disimular un poco y seguir allá y mantener este alejado, porque el pecado le suena a rechazo. El pecado, la palabra pecado le suena a allá, tú eres chusma, tú eres cosa fea, malo, vuélvete como nosotros. Y ahí sí, ya vas a ser revestido y ya eres cuento aparte, ¿no? Sé que eso es lo que muchos eh, piensan cuando se habla acerca de esta palabra, de este pecado. Y es importante porque es el día en el que estamos, el día en que se limpian los pecados, se hace kipur, se hace capará, se cubren los pecados del hombre para que sean limpios los hombres de los pecados. ¿Por qué? Porque el hombre no puede seguir con él. Y digan lo que quieran acerca de esta realidad, de lo que se llama pecado, pero lo que me parece a mí que es claro, sea como sea que lo definan, es que el acto del hombre que se configura como pecado es algo que aleja al hombre de su ideal. Gente que no resiste que equiparemos el pecado a los errores, a los desatinos del hombre, al descache del hombre, a su equivocación, a su yerro, pero convengamos en que el pecado, como quiera que lo interpreten, es una equivocación. Es lo que aleja al hombre de su ideal, de su mejor versión, de una vida agradable para consigo mismo y su entorno, de una vida productiva, de una vida fructífera. Lo aleja. Un texto neotestamentario, o sea, del Nuevo Testamento, de los escritos apostólicos, nos regala una definición, se me antoja interesante, de lo que es, eh, de lo que es el pecado. Dice,
dice Primera de Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. O sea, cuando infringes la ley, eso es lo que se configura como pecado. ¿De qué ley estará hablando? Bueno, de la ley aquí es una apelación a la Torá, a la ley divina, a las instrucciones de vida. La ley, la Torá, son instrucciones que nos dan de cómo vivir para que funcionemos. Esa es la Torá, esas son las leyes de Dios, las recomendaciones del diseñador de todo para que todo esto funcione bien. Cada que nosotros infringimos esas recomendaciones y funcionamos mal. Yo sé que leyes, está acostumbrado, el entendimiento de leyes es lo que se me dice que haga y no quiero hacer para hacerme la vida imposible, o lo que se me dice que no haga, yo queriéndolo hacer para hacerme la vida insoportable. Pero esto es así solo por nuestro egoísmo. Vamos, una ley humana, que también es divina. Las leyes humanas surgen de ahí, de la ley divina. Una ley humana, no puedo robar, no puedo ir a robarle al vecino su auto, su moto, su celular que deje por ahí pagando cerca de la ventana. No, no puedo, si me descubren, me tengo una pena, tengo que pagar, cárcel o dependiendo del delito, la pena, ¿no? Esto es así, este juicio, esta pena que se establece, ¿por qué? Porque la recomendación para vivir en sana relación con mi vecino es que yo respete lo de él y él lo mío. Yo puedo vivir de acuerdo a eso y funcionar perfectamente y tener una buena relación con el vecino. O como mínimo cordial, ¿no? Saludo y ya, no mucho. Es triste que así sea, pero bueno, ese otro tema lo dejamos aparte. Si yo me apego a eso, puedo funcionar. Ahora, si a mí me molesta, porque a mí lo que me gusta es no trabajar, sino quedarme con tener buena vida a expensas de otros, entonces me va a ser horrible y fastidioso el no robar y me va a ser terrible la pena de tener que pagar. Pero si yo me acomodo, es fantástica esa ley. Es para que yo funcione bien y tenga buenas relaciones. Y nada más lindo en la vida que tener buenas relaciones. Que yo ver al vecino y si bien no somos los mejores amigos, por lo menos decir, buenos días vecino. Saber que él no me va a hacer daño, ni yo a él, y que tenemos una relación de respeto mutuo. Entonces, las instrucciones divinas no fueron dadas para eso. Si usted analiza qué es la ley de Dios, qué es aquello que cuando lo infringimos se categoriza como pecado, o sea, cuando infringimos las leyes, las instrucciones divinas, si usted analiza la Torá, lo que se tradujo como ley, básicamente esas instrucciones funcionan en razón de una cosa, el buen trato con uno mismo y para con lo otro, para con su realidad, el prójimo, la naturaleza. Las instrucciones divinas son eso. Y la presencia del pecado surge cuando nosotros erramos en esto, nos equivocamos en la relación con nosotros y con los otros. Eso es lo que se configura como pecar contra Dios. Luego, ¿por qué sería pecar contra Dios si yo no le estoy haciendo nada directamente a Él? Porque la manifestación de Él es la realidad, lo que hizo. Él está en el prójimo y Él está en mí. Si yo me hago daño a mí, le hago daño a lo que es suyo. Si yo le hago daño al prójimo, le hago daño a lo que es suyo. Por eso, nada queda impune. El daño que yo haga al prójimo es contado por lo divino. El daño que me haga a mí es contado por lo divino. Claro que sí, está escrito, no dañen, no se dañen a sí mismos. ¿No saben que son templo del Espíritu? Si alguno daña el templo del Espíritu, él también recibirá daño. O sea que hay un daño mayor cuando nos hacemos cosas que nos afectan. Hay un daño mayor que el hecho de afectarnos, precisamente. Y son daños de tipo trascendente, huellas que se dejan en el alma. Que yo me machuque un dedo, me duele el dedo, ¿no? Y bueno, se me revienta, sale la sangre, todo lo demás. Pero que yo me haga daño emocional, espiritual, psicológicamente, es algo que no solo duele en el momento en que, uy, yo cómo fui de tonto que hice eso, sino que si me quedo ahí dándome látigo por eso malo que hice, voy dañándome, voy generando tal afectación en mi ser interno que esto se va prolongando y prolongando y acentuando
a niveles a veces irreversibles. Por eso, todo daño que hago contra mí o contra el otro es pecar contra Dios. Termina siendo pecado contra Dios. Los conceptos de pecado, las palabras que se usan en el hebreo para pecado, sé que son cosas que he dicho en otras ocasiones y que las voy a seguir diciendo tanto como sea necesario. Aquí me apego a las palabras de Pablo, el apóstol, que dice, amados, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. A mí no me molesta estar diciendo lo mismo. Y aparte ustedes lo necesitan, así que mientras estas dos cosas se mantengan, yo voy a seguir haciéndolo, ¿no? Dice Pablo. Y bueno, yo hoy digo más o menos lo mismo, pero lo voy a hacer rapidito. Una de las palabras, la literal que se traduce como pecado es jatá. Jatá. El concepto de jatá viene de hed. La idea de hed es cuando tiras al blanco y lo erras. Jatá es errar del blanco, no dar en el centro del blanco, fallar en tu destino, en tu propósito de vida. Eso es jatá. Cuando llevas a cabo una vida con la cual no vas a poder dar en el blanco. Pero ¿cómo sé cómo doy en el blanco? Bueno, para eso están las instrucciones divinas. Da en el blanco, ámate a ti mismo y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, vive con tu realidad, desarrolla tu vida, no tienes que hacer aquí dónde estará, dice la propia Torá en otros pasajes. No preguntes, ¿estará en el cielo para que alguien vaya y me la traiga? ¿Estará en lo profundo para que alguien baje y me la busque? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Busca y persigue, ve por lo que quieres en la vida. No necesitas que un líder venga y te lo diga. Cada uno traemos una impronta ahí en lo profundo, arraigado en lo profundo de nuestra alma, de qué es lo que vino a hacer. Busca eso que quieres. Pero te dan instrucciones de cómo buscarlo. ¿Cómo lo buscas? Búscalo en paz contigo mismo. No, yo quiero desarrollarme. ¿Qué quiero hacer? Matar gente. Bueno, obviamente que algo en ti pasó que rompió un poquito con la idea de lo que venías a hacer. Quizá detrás de eso, estoy poniendo un ejemplo ridículo, lo sé, pero quizás detrás de eso de que hay que matar gente, de pronto que alguien viene con el llamado a establecer la justicia, que no haya injusticia, pero tiene que entender que no puede ser yendo por ahí matando gente, puede estudiar política, no para volverse político, ¿no? Puede estudiar política, filosofía, ética, antropología, psicología, y desde ahí ser un combatiente con ideas, con escuelas de pensamiento. Quizás sea el nuevo hombre pensador que trae una forma de entender el mundo distinto. Muchos lo hacen desde la espiritualidad, estudian la Torah y transmitimos un mensaje de cómo el mundo puede llegar a un estado ideal sin tomar ventaja el uno del otro, que es más o menos lo que tratamos de hacer aquí, etcétera, ¿no? El punto es que para llevar a cabo lo que quieres, te toca pasar por encima de otros y hasta de ti mismo por un capricho egoísta, pues erras el blanco del cumplir con lo que se espera de tu vida. Jatá. Otra palabra que se usa, transgresión, averá en hebreo. Cuando transgredimos, quebrantamos una instrucción, averá, el concepto surge de separar, separación. Cuando nos separamos de lo divino, toda transgresión surge. Muchos dicen, pecamos y eso nos separa de Dios. Yo lo digo al contrario. Como nos separamos de lo divino, por eso terminamos pecando. Es decir, como desestimo la instrucción de vida, como desestimamos las instrucciones sobre cómo conducir bien nuestras vidas, entonces empezamos a improvisar, a hacer lo que se nos antoja, a vivir por caprichos, por sensaciones de momento, por instintos y demás. Entonces me separo de lo que se recomienda. ¿Y qué es lo que se recomienda? Vuelvo al punto. Puede decir mucho la Torá, pero gira alrededor recomienda estar unido a tu prójimo y vivir desde tu punto intacto, desde tu centro íntimo más óptimo. Respeto por ti, respeto por lo otro, que incluye, por supuesto, la naturaleza. Tú te riges por estas dos grandes cosas. De hecho, el maestro las resumió así. También dijo, toda la Torá puede ser resumida en una cosa. Dios es lo más importante en la vida. Ten conciencia de lo divino, entrégate a ello, o sea, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la Torá. Gilel le dijeron, más o menos, en una ocasión un hombre le preguntó, bueno, yo voy a seguir el camino de la Torá, si tú me la puedes explicar sencillamente mientras estás parado en una sola pierna, ¿no? Y él lo hizo tan simple como casi lo dijo el maestro. Él dijo, bueno, todo lo que te puedo decir es, ve y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al final le dice, lo demás es comentario, ve y estúdialo.
y él cumplió y no fue tan corto de entendimiento para pensar que solo es esas 3 palabras, hay que profundizar, pero la base es esa, igual que lo dijo el maestro, ¿no? Entonces, cuando yo me separo de considerar esa recomendación que me hace lo divino, transgredí al separarme de lo divino. ¿Qué creen que puede ser la consecuencia directa de eso? Que erro, dejo de dar en el blanco, por lo tanto, peco. Todo lo que la gente llama pecado es eso. Meta las grandes categorías. Matar. Matar, el gran pecado. ¿De dónde surge? Dejé de estimar lo que Dios dice que ame al prójimo como a mí mismo y voy y le hago daño. Suicidarse es matarme a mí mismo. O sea, hacerme daño a mí. Me olvidé del amor hacia mí. Me desligué de lo divino. ¿Qué otro? Los pecados morales o sexuales y este tipo de cosas. La promiscuidad. ¿De dónde surge? Las instrucciones divinas están en el cuidado, en el amor propio. Si yo me amo a mí mismo, tengo mi intimidad, mi sexualidad como algo sagrado. No ando por ahí repartiendo esa intimidad mía con quien sea, a diestra y a siniestra. Escojo bien mi pareja, me entrego y permito que se me entregue, me hago uno con ella o con él, si, dependiendo del caso de cada uno, ¿no? Nos hacemos uno, nos conocemos, intimamos, nos entregamos, una expresión de amor. Estoy cuidando de mí, estoy cuidando del otro, estoy honrando lo divino. Quien desestima ese cuidado por su propio cuerpo, por su intimidad, por su alma, por su espíritu, porque una unión sexual es todo, es mucho más que un encuentro de cuerpos. Cuando yo desestimo toda esa instrucción divina, pues se me hace fácil acostarme con una prostituta, con el otro, con la otra, aquí y allá, sin cuidado físico por una enfermedad, sin cuidado espiritual por lo que implica la huella en el alma que deja un encuentro sexual, claro que sí, etcétera, etcétera. Pues luego a eso se le llama pecado. ¿Por qué? Porque olvidé la instrucción divina. Entonces, ¿se fijan que mucho más que una palabra religiosa ya para hacer sentir mal al otro? Es errar, es equivocarnos, es separarnos de lo divino. Y como la voluntad divina es nuestro bien, así está escrito cuando Dios da la Torah, dice, mire que estos mandamientos que les entrego hoy para su bien, para que vivan y estén bien en abundancia en la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces, como la voluntad divina es nuestro bien, nuestra vida, al separarnos de Él, entiéndase, al pecar contra Él, ¿no? Separarnos de lo que Él instruye para nuestro bien, para que vivamos, al separarnos de eso, que es lo que se configura como pecado, lo único que sucede es que ese desapego nos quita el bien, nos quita la vida. Eso es a lo que nosotros llamamos muerte. Muerte. Y todo acto que hacemos separándonos de lo divino se vuelve una afrenta contra Dios, como decirle, rechazo lo que me ofreces para yo estar bien. Eso es lo que le ofende a Dios, le ofende nuestro mal. Lo que le ofende es que Él quiera nuestro bien y nosotros digamos, no, prefiero sufrir, prefiero que me vaya mal. Por eso es que es pecar contra Dios. Y ahí tiene mucho sentido lo que dice el Salmo 51:4. David, cuando está confesando su mal proceder, David, un hombre muy virtuoso, que actuó mal, que también se equivocó y feo, él viene y confiesa delante de Dios y dice, contra ti solo he pecado. Porque sabe que todo mal que hizo, que le estaba dando duro en su vida personal, que le había hecho mucho daño a otras personas, saben que en últimas estaba haciendo su mal contra el cielo. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, yo estoy comprobando que lo que tu Torah decía era totalmente así. Porque me recomendaste cómo vivir, no lo hice y mira cómo me está yendo de mal. Tu juicio de que así funcionan las cosas, sabiendo como que lo dices porque fuiste el que lo creó, pero yo me atrevo a desafiar eso porque como que parece a veces, me quiero creer que sé más que tú. Entonces, doy la espalda a esa instrucción, me va mal a mi realidad y tú quedas por justo en el juicio porque lo que dijiste tal cual, así es. Así es. Entonces, como me va mal, como dejo de darle lugar a la vida en mí, a la vida que tiene por vivir apegado a la fuente, es Dios, y a su manifestación, que en este caso son
las misbot, los mandamientos, las instrucciones para que me vaya bien. Entonces empiezo a probar de lo otro, de la falta de vida, de eso que llamamos muerte. ¿Por qué? Porque como está escrito en Romanos 6:23, la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Y muchos creen que aquí lo que está diciendo Dios es, Dios te va a castigar, pecas y te manda a morir. Dice la paga del pecado es muerte. ¿Por qué más de uno pecamos? ¿Por qué olvidamos la instrucción divina de cómo manejarnos y terminamos haciendo daño al prójimo? O sea, pecando. O haciéndonos daño a nosotros mismos, o sea, pecando. ¿Por qué lo hacemos? Y porque eso que tenemos delante nos ofrece la posibilidad de un disfrute, ¿no? Yo nunca he consumido droga, pero me imagino que el que la consume porque le encuentra algún tipo de placer. Bueno, yo no he consumido droga, pero me he tomado una copa de vino, ¿no? Es rico, sabe bien. Una cerveza, sabe bien, todo eso, bien. Ah, qué bien. Pero yo entiendo que tomarme eso está ahí, pero yo entiendo que entregarme a beber al punto que me haga daño, al punto de embriagarme y todo eso, entiendo que la persona que lo hace porque siente delicia, sabrosura y todo eso. Eso que le promete el pecado, es decir, separarse de la instrucción divina. ¿Y cuál es la instrucción divina? Cuídate en estar en estado cabal. Cuídate de que estés siempre con buena salud. Bueno, te olvidas de eso y dices, no, pero me voy a sentir sabroso bebiendo. Pues ¿sabes cuál es la paga? Lo que te promete la transgresión, lo que te promete el desapegarte de la instrucción, que es que la pases bien, era un engaño. Porque en realidad lo que te causa es que te daña la cabeza, el hígado, el bolsillo, la salud, el ánimo. ¿No han visto un ebrio? Ajá, es ridículo. Pero aparte de ridículo, es enfermizo. ¿Cómo se dice decentemente? No sé. Regurgitar, vomitar. Vomitar es horrible. En cualquier caso, cuando uno está enfermo, cuando uno viaja y está mareado. Ahora imagínense vomitar por beber alcohol, por llenarse. ¡Ay, eso! Horrible. Bueno, todo eso es lo que realmente te paga la seducción de quebrantar la instrucción. En 1 Corintios 6:18c dice, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornica aquí, forneia, implica toda desviación de índole sexual. Todo aquello que el hombre hace sexualmente de manera ilegítima, desaforada, desbocada, como cualquier animal. Aquí, allá, lo que llamamos modernamente promiscuidad. Bueno, eso que nos prometía satisfacción y placer, en realidad está haciendo daño nada más que a su propio cuerpo. El texto anterior, el contexto de esta está en la tercera parte del 18 de 1 Corintios 6, decía que los cuerpos, los pecados, las transgresiones pueden estar fuera del cuerpo, pero alguien que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se fornica? Con el cuerpo. Aunque que no haya unión sexual, hay muchas formas de pecar sexualmente sin usar, viendo pornografía. ¿Cómo así es pecado? Sí, ¿por qué? Te desligas de la instrucción. ¿Cuál es la instrucción para la sexualidad? Encuentra con quién, entrégate completamente y descubre la maravilla que es un encuentro sexual. En la pornografía tú estás solo ahí, egoístamente, viendo lo que otros hacen, codiciando el cuerpo de una mujer que está ahí vendiéndose por dinero, deshumanizándose a sí misma. Tú te estás deshumanizando a ti mismo, estás tú y la tecnología. Aparte, tu cuerpo está sufriendo el daño, aunque no estés tocando a una mujer. ¿Por qué? Porque tú sabes que consumiendo eso, tu cuerpo se altera. Ahora, yo dije que el hombre hace la mujer como si no hubiera pornografía para mujeres. También hay, y también hay mujeres que consumen. O sea, el punto no es aquí irnos sobre uno u otro. El punto es entender cómo cuando no vivimos desde nuestro punto de vista elevado, aparte, está bien que pueda haber prejuicios religiosos, sociales y demás, pero por sí mismo el que consume este tipo de cosas, la pornografía, ¿qué hace? Se esconde, no quiere que se sepa.
por perjuicio, por lo que sea, pero algo le dice que no está bien. El hombre se desliga. Pero como este Dios que nos da instrucciones de cómo vivir, nos advierte también sobre la realidad de que sobre la base de nuestra libertad, vamos a terminar dándole la espalda a esas instrucciones que nos da para vivir bien y que la vida sea vida y vida en abundancia. Como Él sabe que sobre la base de la libertad que nos dio, nosotros le terminamos dando la espalda a ese ofrecimiento y a nuestro propio bien, llevados por decisiones momentáneas dañinas. Y como Él nos quiere cuidar también de lo que puede pasar por nuestra libertad, pues nos alerta sobre el peligro de hacerle daño al otro o a nosotros mismos. Y subrayo esto último de a nosotros mismos, porque tan cierto como que Dios cuida del amor al otro, lo es que cuida del amor propio. Porque la esencia de la espiritualidad es que comprendamos que cualquier cosa que hagamos en detrimento de alguien más es, en esencia, un mal contra nosotros. Tarde o temprano lo vas a comprobar, que cada que le haces un mal al otro, te dañas a ti. La raíz del verdadero bienestar gira alrededor de buscar lo mejor para mí en conjunción con el prójimo. ¿Cuál es la raíz del primer pecado? Adán. Inició la humanidad, inició la separación. ¿Cuál fue la raíz? Que él se separó. El hombre y la mujer se separan, la mujer presta el oído para oír la seducción de la tentación, separada, toma la decisión, no pensó en el bienestar conjunto, sino, uy, esto se ve codicioso, probó, le dio a probar al hombre, se separaron de lo divino, se separaron de la instrucción divina. Es el origen del pecado. El origen de la rectificación es buscar mi bien en conjunción con lo otro, unirnos. ¿Cómo podemos llevarnos para que todos estemos bien? Ahí el mundo está avanzando. Hoy día se habla de la inteligencia artificial, por ejemplo. Oí hablar a grandes magnates alrededor del tema, pioneros en esto. Dicen que al final no vamos a tener que trabajar mucho, porque se va con la tecnología, con la inteligencia artificial, se va a lograr que las máquinas, los robots, la inteligencia artificial, todo ya mecanizado con tecnología y demás, produzcan abundancia para todos. Y hablaba el tipo de que va a ser necesario crear una renta, no renta básica, sino una renta abundante, ¿no? Una renta fija para que todos tengan acceso a los bienes de todos. Fantástico, ojalá sea así, ¿no? Será un gran paso evolutivo hacia la rectificación de la humanidad en conjunción. Pero bueno, dejemos ese tema ya, para no irnos. Pero, como lo he marcado, en nuestros modos de vida le damos la espalda a todo esto y muchas veces elegimos la vía de la destrucción de nuestro entorno, a la naturaleza, al prójimo, lo que sea, y con ello la autodestrucción. Pues le voy a decir una cosa, que aunque muchas veces tomamos ese modo de vida, tenemos que empezar a superarlo desde este entendimiento, que a la divinidad, a Dios, nada de esto lo toma por sorpresa, nada de esto. Lo divino se ocupa de la realidad llamada pecado. El hierro, la equivocación, la falla, el desastre, el pecado humano, como lo quieran llamar. Es algo que no escapa de la ocupación divina. Tanto que separa un día en la cultura, el folclore, la tradición, la expresión espiritual de Israel, el ciclo festivo, es este, el Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo, el día de las expiaciones, el día del perdón. Se lo toma un día, y el que separa este día no significa que en este día se perdone y nosotros no. La posibilidad está siempre ahí latente, pero la elección de un día implica lo importante que es. Se separen este día, ustedes hacen conciencia de esto, y este día nutre al resto de los 300 y pico de días del año, lo nutre de la posibilidad del perdón. En este día se manifiesta el perdón para todo el resto del año, la expiación y demás. O sea, en ese día Dios se hace cargo del tema. Porque como sabe que el hombre es falible, se hace cargo de eso, no se escapa de su control.
Sabe que el hombre no puede avanzar. ¿Por qué tendría Dios que hacerse cargo? ¿Qué es lo maravilloso de este día? Como le decía, muchos, Yom Kippur, ¿qué es eso? ¿Perdón? ¿Qué es eso? ¿Perdón de qué? ¿Y por qué necesitaría perdón? Porque está claro que el hombre, el ser humano, no puede avanzar, lo cual es la intención de la vida. Estamos vivos para que avancemos, para que vivamos, pero el hombre no puede avanzar, no puede seguir con su vida con la presencia de esto en su realidad. ¿Qué es esto? El pecado, el error, el yerro, la equivocación, el desastre, todo lo que el hombre hace para dañar al otro o para dañarse a sí mismo. Uno no puede avanzar con conciencia de daño. Uno no puede avanzar con conciencia de error, de equivocación. Por eso Dios se hace cargo también de esto y lo incluye dentro del paquete de la vida. ¿Ah, sí? La vida incluye la equivocación, sí. Pero la vida incluye que te hagas cargo de eso. Dios decide hacerse cargo y se para un día. Y no solo se hace cargo, sino que hace que el hombre se haga cargo de la realidad. Incluye el día del perdón, dice, en este día ustedes van a ser perdonados, y le pone al hombre a que haga ciertas cosas, a que haga cosas con elementos espirituales, rituales, que le recuerden cómo él se ha equivocado, que traiga a la memoria sus yerros, equivocaciones, transgresiones, pecados, para que al hacerse cargo, para que al apropiarse de eso, se apropie también del trabajo para cubrirlo, para dejarlo atrás, para decir, me equivoqué, bueno, esta deuda hay que pagarla, la pagamos y avanzamos. Porque el hombre no puede seguir en la vida con la conciencia de hierro, con la conciencia de pecado, de transgresión, de equivocación, de cosas mal hechas. El hombre no puede avanzar con una conciencia de mal, con la culpa que eso implica, como lo indica Dante en la comedia, en el volumen del Purgatorio. Nos da a entender que para que el hombre avance en la vida es necesario que se borre el pecado y hasta el recuerdo del pecado para que el hombre pueda gozar de la beatitud, del proceso de limpieza, del proceso de seguir con su vida. A mí me encanta como lo comenta Jorge Jimeno, de los mejores comentaristas, al menos en español, de la comedia. Y tiene un comentario donde dice, limpio del pecado y hasta de su recuerdo, el hombre recupera su ser pleno, inicial. Fantástico. Cuando nos hacemos cargo de esto, cuando yo puedo mirar en la vida y reconocer, sí, hombre, yo sé que estoy donde estoy en mi vida, porque me he equivocado, porque le he rogado, la he regado, me he hecho cosas terribles, he hecho desastres. Y nadie puede avanzar así. Esa sensación que nos queda, aunque el error haya sido hace 10, 15 años, esa sensación que nos queda es lo que se llama culpa. Y uno no puede avanzar en la vida con sensación de pecado, de error y peor de culpa. Por eso lo que dice Jorge Jimeno, evocando a Dante. Limpio del pecado y hasta de su recuerdo, es decir, de la culpa, el hombre recupera su ser pleno, inicial. Es decir, cuando nos ocupamos de nuestros propios desastres, recuperamos el ser pleno, el ser inicial. Y desde ahí nos podemos proyectar para seguir con la vida. Me parece que esto va en línea con lo que dice el apóstol en Hebreos 12, versículo 1. Él dice ahí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Para mí ese peso es la culpa y del pecado que nos asedia. La culpa que viene después de darnos cuenta que nos equivocamos, que hicimos el mal. Dice, y después de despojarnos de eso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me encanta cada detalle de este versículo. Despojémonos. ¿Por qué? Tenemos un montón de testigos. Es decir, alrededor nuestro hay un mundo de gente, hay un mundo, hay una realidad esperando que vivamos lo mejor posible. Lo mejor posible. Y corramos con paciencia, es decir, avancemos. Correr aquí, avancemos, pero con paciencia. No te desenfoques, no te apresures, no te afanes, porque eso es lo que muchas veces nos lleva a equivocarnos. En el afán de lograr lo que queremos en la vida, pasamos por encima de lo que sea. No vuelvas a cometer el mismo error. Límpiate de las cosas mal hechas y de la culpa de creer de que te está yendo mal porque te equivocaste. Límpiate de todo eso. Y ahora sigue avanzando hacia la carrera que tienes por delante, pero con paciencia. ¿Acaso esto es lenguaje extraño? ¿Acaso no te ha tocado vivir con esa fea sensación de culpa por lo mal que te está yendo o que te puede ir fruto de tus equivocaciones? Mire, eso es insufrible.
insufrible. Esto no es vida en lo absoluto. Y esa no es la voluntad divina. La voluntad divina es que avancemos, que vayamos a la meta, que demos en el blanco de lo que fue diseñado para nosotros. Y como sabe que en el camino nos equivocamos, pues entonces nos da la posibilidad del perdón. Nos da la posibilidad de cubrir, de la expiación, de ser limpios de nuevo. ¿Para qué? Para que, como dice Jimeno, volvamos a nuestro estado pleno, inicial, y empecemos a avanzar desde ahí. Por eso es que lo divino se hace cargo de la realidad del pecado. Y no solo se hace cargo, sino que, insisto, hace que nos hagamos cargo, que participemos. La expiación, el perdón, el trato con el pecado es algo que tenemos que llegar a sentir. Tan cierto como que sentimos el peso propio de las equivocaciones de la vida, tan cierto como que sentimos esa sensación fea de, ¡ay! ¿Cómo fui a hacer eso? Bueno, así, de cierto, tenemos que sentir el hecho de que ya está. Se tiene que sentir en lo profundo del ser. Tenemos que estar convencidos. No solo pensar en la mente, sino sentir en nuestro corazón. Ya está. Ya está. Tengo que hacer un proceso de modo que yo sienta el perdón. Mire, a mí me parece que tenemos que dejar de endiosar el pecado. En serio. Lo digo en serio. Lo hemos encumbrado a un punto donde lo hacemos competir directamente con Dios. Porque el pecado le ganó a Dios. Dios no pudo ganarle al pecado la batalla por mí. El pecado me tiene. No, mis equivocaciones, yo de ahí no puedo salir. Mis errores, yo de ahí no puedo salir. Nada, que soy un desastre. Y esto no es así. Sé, entiendo, tengo clarísimo que algunas de nuestras más grandes equivocaciones pueden ser vergonzosísimas. En extremo vergonzosas, horribles. Pero, se me va a salir el español. Vamos, hombre. Ya está. Ya está. Sí, algunas cosas han sido terribles, pero ya está. ¿Y por qué ya está? ¿Por qué me animo a aparentemente minimizar los alcances del pecado? Regáleme unos cuantos minuticos más, cortitos, para decirle por qué. ¿Por qué pienso que nos equivocamos muy feo, pero ya está? Primero, dijimos, Dios se hace cargo, da un día para que nos hagamos cargo de esto. Tengo que llegar a sentirlo. ¿Cómo nace este sentir del perdón? Mire, analice tus errores, tus pecados, tus yerros, tus equivocaciones, lo que quieras, por crasos que hayan sido, no toman por sorpresa a Dios. ¿Quién hizo al hombre como lo hizo? Con la posibilidad de elección. Y como podíamos elegir, pues con la posibilidad de fallar. ¿Quién lo hace falible? Lo divino. A Dios no se le sale, no es que, wow, y ahora el hombre pecó. Se me va a acabar el mundito este que hice para entretenerme un rato. No es así como funciona el mundo. Dios hizo al hombre consciente de lo que era. Me gusta como lo dice Eckhart, el místico alemán. Muy profundo él. Y difícil, sé, de entender para muchos. Pero él dice que Dios, en un sentido, quiso que yo pecara. Sé que es complejo. Dios, en un sentido, quiso que yo pecara. ¿Por qué? Dios lo hizo falible, lo hizo con la posibilidad de que pasara. Además, ¿quién le pone el árbol? Ahí donde estaba. ¿Quién le dice y le advierte de su presencia? No lo mandó a pecar, no lo tentó para que pecara, pero lo hizo con la posibilidad de que suceda. Está ahí. Todo esto simboliza una sola cosa en la realidad humana. Venimos a este mundo con la posibilidad de hacerlo todo perfecto, pero con la posibilidad de que elijamos el camino de no hacerlo perfecto. Pero también con la tercera posibilidad de que si escogemos una cosa u otra, trabajemos sobre mejorarlo. Si lo hice perfecto, lo puedo hacer mejor. Y si me equivoqué, puedo reparar sobre lo equivocado. Eso es lo que significa, esa es la historia de la vida. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Intentando rectificar el inicio. A Dios no lo toma por sorpresa. Entonces te equivocaste y feo. Hombre, ya está. No estás sorprendiendo a Dios, no le dañaste sus planes. Dañaste los tuyos y que te vaya bien. Pero ¿sabes qué? Dios se hace cargo y lo puedes rectificar. Separó un día esto que estamos evocando, el Yom Kippur, para que nos hagamos juntos cargo de eso, lo divino y lo humano. Ese es el mensaje de Yeshua, de Jesús. Lo humano que viene a encarnar el propósito divino de la relación del hombre con Dios. Y él
amistó de nuevo al hombre con Dios. Él, un hombre, lo amistó con lo divino, porque vivió apegado a lo divino. Dejó surgir de adentro suyo lo divino que había en él. Y hasta el final, hasta su muerte, estuvo dispuesto a vivir apegado a lo divino. Aún si sentía que era lo divino lo que lo abandonaba. ¿Se acuerdan? Dios mío, me has abandonado. Pero no por eso rechazó, porque sabe que la ilusión del mundo terrenal es esa, darte a entender que por ahí de pronto Dios te ha dejado para que tú abandones lo que se recomienda, para que tú decidas elegir a Dios, no Dios te obligue. Si Dios está todo el tiempo ahí mostrándose, te obliga a seguirlo. Pero hubo momentos en que te deja que tú experimentes la vida y que tú lo invoques a Él, no que Él está ahí obligándote a nada, sino que tú decidas por Él. Segunda razón por la que digo que, hombre, ya está el pecado, déjalo. Es porque la esencia de lo que llamamos perdón, arrepentimiento, shuvah, o como quiera que lo llames, es el dejar atrás. El genuino arrepentimiento es borrón y cuenta nueva. El gran maestro, el embajador del cielo con el mensaje del perdón decía, en Juan 5:14, por ejemplo, dice el maestro, después le halló Jesús, Yeshua, en el templo. ¿A quién? Un hombre que había sido sano. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El maestro tenía poder de parte de Dios para sanar a enfermos. Y se encontró una persona enferma y lo sanó. Pero le advirtió una cosa, tú eres perfectamente consciente que que la posibilidad del mal te cegó, era un ciego. La posibilidad del mal ciega, ¿por qué? Porque el mal ciega los ojos, dice un proverbio. Y te fue mal. Pero apareció para ti la bendición. Ahora te digo una cosa, deja atrás todo. El mal, la culpa. Vete y no hagas lo mismo. Porque si no, no vas a salir del círculo vicioso. De mal en peor, de mal en peor, y por el paso del tiempo, cada vez más anciano, peor, hasta la muerte. En Lucas 15:7 les dice Jesús, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Tienes mucha culpa por lo que hiciste malo? ¿Fue malo en gran manera? Y ya déjalo. ¿Vas a vivir aferrado a eso todo el tiempo? ¿Sabes el mensaje del maestro? En el cielo hay fiesta. Cuando tú te equivocaste y te volviste a la senda. Sabios muy importantes de la tradición hebrea dicen que el nivel de una persona que surge de la oscuridad y encuentra la luz de la justicia de la Torá es incomparable con el de una persona que siempre se mantuvo en la senda de la luz, en la senda de la justicia. Quien probó la oscuridad y surgió hacia la luz alcanza un nivel inconmensurablemente mayor. No, te equivocaste feo, te vas a quedar ahí. Dios se hace cargo de eso. Dice la tradición hebrea en Nedarim 39b que el arrepentimiento, la tshuvá, el retorno a Dios, el retorno a la senda, tuvo que ser creado antes que el universo, porque Dios no crearía un mundo que estuviera condenado desde sus inicios. O sea, Dios previó la posibilidad de que nos íbamos a equivocar en su eterna mente. Entonces, ¿tú crees que ya pecaste y ahora y maté a Dios? No, deja eso. El propósito divino es la vida, el avance. Todo obstáculo para ese propósito tiene que ser visto como temporal, como incluso didáctico, porque me enseña, el obstáculo me enseña a que por ahí no es. Si quiero llegar a la meta, es por aquí. Entonces, el pecado es didáctico. Me enseñó que por ahí no es. Haciendo daño, no logro lo que quiero. Deshumanizándome a mí y deshumanizando al otro, no logro lo que quiero. Tomando lo que es de otro, no logro lo que quiero. Codiciando lo que es de otro, no logro lo que quiero. Por ahí no es. Pasando por encima de mi dignidad personal no es. Entonces es por aquí. El pecado fue didáctico, pero la meta, el fin, es avanzar hasta llegar. Yo no me voy a quedar ahí. Toda culpa fuera de esto, toda culpa fuera, o sea, para lo único que sirve la culpa es para demostrarme que lo mal que me va es por las elecciones equivocadas que tomo. Fuera de eso, la culpa no sirve para nada más. Es innecesaria, inútil, infructífera. La uso
para reconducirme y chao culpa. Ahora yo sigo adelante porque Dios dice que se hace cargo. Usa la propia culpa para acercarte, obtener el perdón y seguir marchando. El título de este mensaje es permiso, permiso, haga al lado, hay que seguir. El propósito de Dios está en la vida y en tu vida ideal, en tu vida perfecta, que da en el blanco, en una vida fantástica. En el camino nos equivocamos, erramos, pecamos y demás. Dios se hace cargo y un día como hoy nos ha regalado el perdón. Nos regala la expiación. El Maestro, Yeshua, que encarnó el perdón divino, el mensaje del perdón divino, nos enseñó a abrazarnos a su legado, a abrazarnos a su mensaje y dejar eso atrás. Y si nacimos con él, dice el apóstol Pablo en su nombre, si nacimos con él, entonces morimos a nuestra vieja manera de vivir. Ya no nos regimos por eso. Todo lo que antes vivía en la carne desapegada, ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, de ese Yeshua que supo ser Hijo de Dios y nos enseña a encarnar también en nosotros esa verdad, a encarnar su verdad y vivir ahí. Abracémonos al perdón, abracémonos a la gracia, abracémonos a la expiación, abracémonos a Yeshua y al perdón que obtenemos por su mérito, por su enseñanza, por su gracia. Abracémonos a esto y sigamos marchando, porque una vida fantástica nos espera. Amado, gracias. Gracias por tu Torah. Gracias, Padre, por tu mensaje, de verdad. Que pueda ser unido, Señor, este mensaje de vida que nos das a los méritos de Yeshua, a los méritos de Isaac, que se negó a sí mismo, estuvo dispuesto a entregarse a ti antes que a su aprehensión por la vida. Que pueda ser unido a nuestro propio ayuno, a nuestra propia entrega, que no busca otra cosa más que sentir el rigor de lo mal que hacemos y luego el rigor abrumador de tu perdón, de tu expiación. Que podamos sentir cómo la sangre del justo, la sangre de los justos, nos cubre y nos limpia de todo pecado, de todo yerro, de toda equivocación, de toda cosa mala que nos ha hecho tener una vida desgraciada. Errores en la economía, errores en decisiones, errores sentimentales, errores morales, pecados de todo tipo contra nosotros mismos, haciéndonos daño, haciéndole daño al prójimo, ofendiendo tu voluntad. Que podamos ser cubiertos por una sangre justa, por la sangre justa y perdonados para siempre. Y que empecemos a marchar, no con culpas, no arrastrando culpas, el peso del pecado y la culpa que nos asedia, sino que marchemos hacia adelante, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu Torah. Beshem Yeshua, amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios. Gracias. Gracias por estar, por conectarse, por estar en esta dinámica. Mucha fuerza. Sellemos todo esto con nuestra intención, con nuestra conciencia. Ánimo, mucha fuerza con el ayuno, a perseverar, a mantenernos. Seguimos en contacto por ahí de manera privada. Cuídense mucho. Bendiciones.